inquietar. ¿Tú qué eres? ¿Bruja o pagana? ¿Realmente conoces la diferencia? Porque la terminología en el mundo de la magia a veces es confusa. Todos los días me preguntan, ¿yo qué soy? ¿Una bruja, un brujo, un mago, una hechicera, un ritualista? Muchas veces practicamos magia y no sabemos cómo etiquetarnos. Al fin y al cabo tampoco importa mucho, lo importante es que tú verdaderamente practiques tu magia, la que verdaderamente a ti te nace, se llame como se llame. Pero bueno, el vídeo de hoy va enfocado en eso, esa diferencia en lo que es ser pagana y que es ser bruja, o ser pagano y ser brujo. Hay personas que simplemente dicen, yo soy wicana, porque como practico magia, utilizan la wicca como definición de ser bruja. Y otros también están súper seguros de que la brujería y el paganismo son inseparables. Y esto muchas veces genera esa confusión. Y a la hora de comunicarte con otras brujas, con otras paganas, con otros hechiceros, pues te puede costar entrar en una comunidad donde más o menos se respete, se practique lo mismo que tú estás haciendo. Y hoy vamos a abordar un par de estas palabras para que sepas perfectamente cómo identificarte. De todas maneras, si te gusta este tipo de vídeos, ya sabes, le das un like, te suscribes, le das a la campanita para que la próxima vez que yo publique un vídeo te avise en tu dispositivo. Así que es hora de dejar atrás la confusión y empezar a aclarar nuestro vocabulario en la brujería. Si buscamos en Google qué es una bruja, nos dice, en los cuentos infantiles o relatos folclóricos, mujer fea y malvada. ¿En serio, Google? Me voy a poner 2 velas negras. Que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Y si no en un Fiat 500 también va a todas partes la bruja. Así que en pocas palabras, una bruja es una persona que utiliza sus técnicas mágicas para controlar su mundo y controlar las circunstancias, las propias o las de otras personas. Y eso es todo, o sea, ese es el único calificativo que hay para determinar si alguien es o no es una bruja, ojo, o un brujo. Una bruja puede ser religiosa o no, es decir, trabajar con deidades es algo que cada bruja personalmente elige. ¿Con qué deidades? Pues con las que verdaderamente cree. Por eso en todos mis vídeos donde hacemos rituales y hacemos peticiones, yo siempre te digo esa cantinela y le pides a quien verdaderamente le tengas fe, porque una bruja puede creer en un Dios, puede creer en el universo, puede creer en ella misma, puede creer en lo que le dé la gana. Una bruja no se rige por el dogma de una religión, porque eso ya lo decides tú. Es decir, tú puedes incluir la religión en tu magia, pero también puedes ser una bruja secular, porque existen brujas seculares, existen brujas ateas y sus prácticas son tanto o más poderosas que cualquier bruja que sigue una religión nórdica, una religión celta, una religión de cualquier tipo. Así que si la religión no forma parte de tus creencias, no te preocupes que todavía puedes ser una bruja. Recientemente se ha convertido como una especie de moda el intentar excluir de este mundo de la brujería al hombre, como para protegernos nosotras como brujas. Tengo que decirte que un brujo con poder tiene el mismo poder que una bruja con poder, perdóname la redundancia, pero es así, porque el poder está en la persona, el poder no está en el género, porque además nada podría estar más lejos de la realidad y de la historia de la brujería. Los hombres han formado parte de la brujería como brujos desde que la magia existe. Luego también hay cierto debate respecto al género. Muchas personas dicen que la palabra bruja pues conlleva al brujo y a la bruja. Bueno, pues eso ya es según veas las cosas y según te apetezca decirlo. Es decir, si tú eres una mujer y te apetece que te digan bruja, pues te tienen que decir bruja. Y si eres un hombre y lo que a ti te gusta es denominarte como brujo, pues eres brujo. Es decir, es un debate que evidentemente yo no voy a entrar, aunque en el título de este vídeo sea que eres bruja o pagana, porque tampoco voy a entrar en ese lenguaje inclusivo que yo no sé a ti, pero a mí se me hace pesado algunas veces de decir, eres bruja o brujo, eres bruja barra brujo o pagana barra pagano.
es que es muy trabajoso hablar de manera inclusiva. Yo unas veces me dirigiré a vosotros en femenino, otras veces me dirigiré a vosotros en masculino y espero que nadie tenga ningún complejo por ser mujer ni por ser hombre y nadie se lo tome a mal. Luego está el usar el término bruja o brujería, pues porque según la historia eso está muy mal visto y vivimos en una sociedad en la que, sálvese quien pueda, seguramente tú y yo no, pero muchísima gente esconde que practica rituales, que practica la magia, que consulta el tarot y que todos estos temas le gustan. Este canal, en este momento en el que estoy grabando este vídeo, tiene más de 260.000 suscriptores. Pues yo apuesto la cabeza, y seguro que no la pierdo, de que el 90% de las personas que están suscritas a este canal, y ojo, y a otros canales de otros compañeros que también practican la magia, no lo dicen o tienen un nombre falso, que nadie vea que yo practico la magia, porque van a decir, vivimos en esa hipocresía moral y es lo que hay. Pero bueno, entre tú y yo, si practicamos brujería, somos brujas o brujos. Y si buscamos en Google qué es el paganismo, vamos a ver qué nos dice. Persona que adora a dioses que desde la perspectiva de las religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam, se consideran falsos. Bueno, ¿está acertado Google? ¿Está equivocado Google? Pues bueno, según yo también está equivocado Google. ¿Y qué es ser pagana? ¿Qué es el paganismo realmente? Pues según los grandes profesionales del paganismo, los que han practicado durante toda la vida el paganismo, se definen como seguidores de religiones politeístas. Entonces, ¿en qué se diferencian de una bruja? Aunque en muchas cosas estos dos términos no están completamente separados. Porque puede ser bruja y pagana, también podría ser bruja y no pagana, y también podría ser pagana y no bruja, porque el paganismo es un término que se usa para referirnos a muchas religiones diferentes. Esto incluye a los wiccanos, a los druidas, a las religiones celtas, a las religiones nórdicas. Entonces la diferencia entre que eres bruja o eres pagana está en las creencias. Si eres bruja, tú puedes creer en quien tú quieras, pero que ninguna religión interfiere en tu magia. Solamente tu creencia personal. Y una pagana, un pagano, es porque se rige por el dogma de una religión y las creencias de una religión determinada. Pero ten en cuenta que una bruja, aunque no sea pagana, puede tener su creencia en una religión. Así que si tú decides ser pagana, pues infórmate bien de cuál es la doctrina, cuál es el dogma, cuáles son las creencias y costumbres de esa religión y practica tu magia, pero 100%, no como yo escuché a una en un vídeo, es que yo soy un poquito wicca. No, perdona, o eres o no eres, ¿vale? Entonces, si tú quieres ser wiccana, empápate de la Wicca, es preciosa, ¿vale? Es preciosa esa religión, pero la tienes que sentir, la tienes que creer, o la religión que sea. ¿Que no te quieres meter en los caminos de las religiones para que no frene tu poder? Porque los dogmas es lo que hacen, nos frenan y nos impiden crecer. Y quieres sacar a la bruja que verdaderamente llevas dentro, defínete como bruja. ¿Que lo quieres decir a los cuatro vientos? Cuanto más sales del armario como bruja, más crece tu poder. ¿Que lo quieres mantener oculto y solamente para ti? Hay que respetártelo, tú lo decides. Este vídeo va incluido en la lista de reproducción de cómo ser bruja, que es como una especie de curso gratuito que tienes aquí a través de YouTube, así que te dejo el enlace aquí en la tarjeta de información, en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, por si quieres seguir tu camino en la brujería, y ahí te voy dando algunas pautas. Pues yo espero haberte resuelto un poco esa duda entre qué es ser bruja y qué es ser pagana, y que lo tengas un poquito más claro, porque según vamos teniendo claro lo que estamos practicando, más seguridad le transmitimos a nuestra magia. Y espero que te haya gustado este vídeo, así que nos vemos en el próximo.